Y mire usted, me he parado aquí porque quiero que aprecien junto conmigo esta piedra, que es uno de los tantos vestigios que se encontraron en este complejo arquitectónico mientras lo restauraban en el siglo pasado. Y bueno, ya que estamos en México, hablaremos de la artista mexicana Frida Kahlo, quien marcó la historia cultural de este país desde el muralismo, la escritura, el feminismo y la militancia. Pero también hay que decir que a través de sus pinturas reflejó su propia vida y el sufrimiento que le causó su relación sentimental con el gran muralista Diego Rivera. Veamos la historia. En el mundo del arte han sido muchas las personalidades que se han convertido en ejemplo histórico por la realización de sus obras, que al mismo tiempo son atravesadas por su vida personal y la concepción del amor romántico en las relaciones sentimentales. Muchas de las luchas por la reivindicación de la mujer en torno al amor no romántico y la emancipación de los pueblos llevan el nombre de una de las artistas plásticas más importantes de muchas generaciones. Una mujer que marcó un antes y un después en la historia cultural de su tierra natal y del mundo. Se trata de Frida Kahlo. Mientras vivía la obra no le importaba a nadie. O sea, ella vendió un solo cuadro en vida, ¿no? E hizo una sola exposición al final de su vida. La aparición de Frida Kahlo en el imaginario colectivo, pues fue una aparición un poco sorpresiva. El estelar de la película lo llevaba Diego. Conocida por la autobiografía claramente reflejada en sus trabajos artísticos. Dejó plasmada su vida con cada pincelada y son varios los elementos que marcarían su obra. Por un lado, la indignación del arte popular e indígena mexicano. Por el otro, la exploración de su propio dolor, tanto físico como emocional, derivado de sus graves problemas de salud y de su vida al lado de Diego Rivera, el muralista mexicano. La autora de más de 150 obras comienza a pintar a los 19 años, en una coyuntura de salud que la llevó a la introspección y que luego se vio reflejada en el autorretrato en el año 1926. A partir de 1931, después de comenzar su relación con Diego Rivera, en sus pinturas se comienzan a visibilizar los desequilibrios internos y externos de su vida con el pintor. Un ejemplo de ello es la obra Frida y Diego Rivera, donde se evidencia el amor obsesivo y semánticamente el ejercicio de poder de Diego hacia Frida. Diego Rivera era el protagonista de una escena cultural muy fuerte, muy basada en la masculinidad también, con un gran poderío, digamos, en el sentido de ser una autoridad dentro del mundo artístico. Era considerado en ese sentido como el puntal de una escuela, ¿no? En el momento en que Frida vivió, era la esposa de Diego. Frida transita los caminos del aborto por su incapacidad de tener hijos a raíz de un accidente que afectó su hueso pélvico, situación que la lleva a realizar obras como Henry Ford Hospital. Al mismo tiempo, creaba pinturas que expresaban la esencia del nacionalismo mexicano y la independencia de su nación, como también su posición política en el proceso de militancia. Cuando viene el accidente de Frida, ella tiene 18 años y tiene que permanecer o aislada primero en esos hospitales, en el Hospital de la Cruz Roja, después en su propia casa. En su propia casa le ponen los primeros corsés que empieza a usar, que los hubo de yeso, de metal, de cuero, de todos tipos. Frida sufrió brutalmente, porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello, la colgaron del cuello por horas y horas. Otro mito es que si no puede tener hijos, que quiere tener hijos, pero que no puede, lo cual parece ser que tampoco es cierto, ¿no? Porque ahí están las cartas que le escribió el doctor Eloéser. Usted mejor que nadie sabe en qué condiciones estoy. En primer lugar, con esa herencia en la sangre, no creo yo que el niño pudiera salir muy sano. En segundo, yo no estoy fuerte y el embarazo me debilitaría más. Existe una gran parte de las pinturas de Frida que trasladan al espectador a su emocionalidad golpeada por tantos accidentes con su propio cuerpo, entre ellas El venado herido y Sin esperanza, pero también por su amarga relación con Diego Rivera, donde los temas que mueven las obras son el divorcio, la infidelidad, la posesión, el mito de la exclusividad y la nostalgia de no haber tenido el tan esperado hijo con Rivera. Algunas de las obras son Las dos Fridas,
Diego en mis pensamientos y unos cuantos piquetitos. Esta última haciendo referencia a la infidelidad de su esposo con su propia hermana Cristina Kahlo. Empiezan los tiempos, digamos, más estables, ¿no? Más rutinarios, pues es natural que, digamos, la evolución de ese matrimonio que es tan dispar, ¿no? Cambia. Se da el proceso de separación, la historia había llegado a su cierre de ciclo, y estoy hablando de 1940. Lo que viene después es una historia de desencuentros, es una historia es un tour de force en el que ellos tratan de seguir juntos porque parece que le deben algo ya a la historia. Es cuando Frida Kahlo regresa, vuelta a casar con Diego Rivera, se ha casado por segunda vez con él en San Francisco, California, y regresan a México. Regresan decididos a que cada uno va a vivir en su casa. Todo esto te lo digo para que te preguntes, ¿influyó o no influyó? Definitivamente tuvo que haber influido en la pintura de Frida Kahlo, pero la respuesta de ella hubiese sido entonces como ahora: Diego es Diego, yo soy yo. A pesar de todas las adversidades que atravesó Frida Kahlo en medio de una cultura patriarcal en el siglo XX, logró una reconexión consigo misma desde el autoentendimiento y la emancipación, por lo que se convirtió en una referencia artística y feminista, visibilizando temas en sus pinturas que para su época no eran ni siquiera mencionados, tales eran la igualdad de género, estereotipos de género, la lucha de la participación de la mujer en el ámbito político, el aborto, la lactancia y la maternidad, dando voz a las mujeres oprimidas. La plástica es más revolucionaria justamente por lo que ella no pensaba que lo era, por lo personal, ¿no? Justamente porque es muy íntima, muy personal, y finalmente yo sí creo que lo personal es político. Lo personal está cruzado por relaciones de poder. Lo personal finalmente es la vida diaria, la vida doméstica, que es lo que sucede en la alcoba, ¿no? Está cruzado por una relación de poder entre hombres y mujeres, y no solo las relaciones personales, sino el quehacer cotidiano, ¿no? La vida de, por ejemplo, la vida de las mujeres en relación con el aborto, la maternidad, que son elementos presentes todos ellos en la obra de Frida Kahlo. Frida Kahlo, en su proceso de emancipación respecto a la concepción del amor y la sexualidad de la mujer, llegó a crear obras inspiradas en sus otras relaciones afectivas, con diferentes personalidades masculinas y femeninas del arte y la política, entre ellas, autorretrato dedicado a León Trotsky en 1937, con quien tuvo un largo amorío, pero también fue famosa, una carta escrita por la misma Frida a su amigo Carlos Pellicer sobre la inmensa atracción por Chavela Vargas. Conciencia de la disparidad de género, creo que hay muchísimo, ¿no? Y es muy evidente, no solo en la obra, sino en los escritos de Frida Kahlo, las mujeres que están en lo personal y los hombres que están en lo público. Durante el año 1951 y 1954, Frida desaparece de los lienzos su propia imagen para mostrar otros temas tan contundentes como su vida. Uno de ellos está expresado en la pintura Naturaleza Muerta, que explora el útero como símbolo sagrado de la mujer, y las ideas de Kahlo sobre la sexualidad, que últimamente se volvieron menos sutiles y directas. Naturaleza Muerta expone la suculenta fruta con la bandera mexicana orientada al erotismo y el libre placer femenino. Yo creo que la dualidad masculino-femenino, Frida Kahlo la incorpora en sí misma. No es que ella pintara hombres y mujeres, no. Pinta lo masculino en ella misma, acentúa los rasgos masculinos de su propio rostro, de la misma manera que también acentúa los femeninos. Si vemos la columna rota, bueno, pues ella está con los senos muy turgentes, muy femeninos, muy perfectos, ¿no? Entonces también los está subrayando. Yo creo que es muy único de ella. Yo no conozco otra pintora de México o pintor que incorpore esa cuestión andrógina en su imaginería. Es una plástica tan eminentemente femenina. Es una plástica de mujer. No la puede haber hecho nadie más. Frida se ha convertido hasta nuestros días en un ejemplo claro de lucha y resistencia por desmontar de sí misma el amor romántico, que ha estado intrínseco desde hace décadas en cada una de las mujeres del mundo, que se transmite de generación en generación a través del sistema cultural.
La relación entre Frida y Diego no es más que todos los mitos amorosos que crean expectativas desmesuradas y conllevan a la decepción y el sufrimiento innecesario que vienen a ser plasmados en obras artísticas, reproduciendo el famoso patrón de la fantasía amorosa. Debo reconocer que al ver esta historia me vinieron a la mente algunas de las frases que solía decir Frida Kahlo. Por ejemplo, ella decía, si actúas como si supieras lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué les parece? Otra frase favorita de Frida era, pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Muy recordada sin dudas, sigue siendo la gran Frida Kahlo. Y bueno, ahora les propongo hacer una segunda pausa.